Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran hoy, estimados estudiantes? Nosotros proseguimos con las semanas. ¿En qué semana estamos? Bueno, ya lo vieron porque ya les compartí la separata, perdón, los PPTs, ¿sí? Entonces ya ustedes ya saben en qué semana nos encontramos, pero no se olviden que hicimos la sesión anterior. ¿En qué nos quedamos en la sesión anterior? ¿Qué me puede decir? A ver. De acuerdo a eso, claro, muy bien, Juan Pablo, pero ¿qué hicimos en la sesión anterior? Realismo peruano. Claro, ¿cómo se lo conocía a Valdelomar? Dice, ¿eso hicimos? Ah, no, es una pregunta de Juan. Muy bien, gracias, hijita. Realismo peruano, ¿no? Nos quedamos con, lo último que vimos es a González Prada. González Prada, como el precursor, muy bien, Anthony, como el precursor del indigenismo junto a Mato de Turner, y además, en el caso de González Prada, también un precursor del modernismo, con eso. Y bueno, nosotros siempre con los saltos, ustedes pueden apreciar aquí, tenemos postmodernismo, ¿ya? Siempre con un orden, aquí se veía más ordenadito, ustedes lo tienen, José María Eguren con simbólicas, luego viene, eso está dentro del posmodernismo, ya vamos a explicar por qué es post, luego este movimiento colónida, ojo, lo importante es el movimiento, también hay una revista, por supuesto, pero la revista eh, es el contenido, el continente es el movimiento colónida, y allí entra a tallar Abraham Valdelomar con el Caballero Carmelo. Ahora bien, no se preocupe. Hay cosas que sí no les voy a decir, no lo lean porque no tienen tiempo y es un bodoque. Este cuento sí lo tienen que leer para que ustedes puedan tener más luces cuando tengan los fragmentos o las preguntas sobre Valdelomar. Porque el estilo de Valdelomar ustedes lo van a poder verificar en su prosa. Entonces, pero tampoco no se estrese, por favor. A ver, ¿esto de qué es? Este debe ser. Y yo he bajado, no sé si es esto. Así es, Juan Pablo. Justo vamos a ir a ese tema, sí. Y el final, Juan Pablo. Vamos a ver, un momentito, porque como había bajado esto para ustedes, quería ver si es lo que tengo a continuación para poderles entregar. Igual, también cuentos, si vamos a poder compartir, ¿no? Vamos a poder compartir. ¿Por qué no? Vamos a poder compartir. Aquí está, ¿no? A ver si es esto. Sí es, correcto. Entonces, aquí, gracias por la paciencia, que no es una virtud de los jóvenes, sino de los mayorcitos, ¿ya? Pero igual ustedes siempre son muy pacientes conmigo. Ahí está. De Guren, ¿ya? Sí, definitivamente hay que concentrarnos en simbólicas para el caso de Guren, ¿ya? Nos vamos a concentrar en simbólicas. Seguramente en el colegio hemos visto más la canción de las figuras, pero simbólicas es importante porque es una pieza fundamental de toda
esta cronología de la literatura peruana y ahora lo vamos a ver también. No, yo me estoy diciendo. Yo más bien les digo a ustedes que la paciencia no es necesariamente una virtud de los jovencitos, de los adolescentes, sí de los mayorcitos, de los mayorcitos. Y no quería utilizar viejo, pero ya lo utilizó Juan. Gracias, Juan Pablo. Bien, entonces, vamos con, ya que no me entienden, vamos con posmodernismo. A ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? Aquí está nuestra, como siempre, como estamos acostumbrados, nuestra línea del tiempo, ¿no? Y en esta línea del tiempo, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo modernismo antes, pero yo siempre les mencionaba a José Santos Chocán. ¿Se acuerdan cuando vimos a Rubén Darío y les dije que la mayoría de estos escritores, sobre todo poetas modernistas, miraban hacia otras literaturas, literaturas foráneas, y principalmente se fijaban en la literatura o los modelos de la poesía francesa? ¿Se acuerdan? Y les dije cuáles eran estos movimientos. Estaban los simbolistas y los parnasianos. En el caso del parnasianismo, ¿sí? Los parnasianos de, eh, eran muy adeptos hacia la descripción en sus poemas, ¿sí? Esa expresión que buscaba más bien concentrarse en despersonalizar el poema. Esos eran los parnasianos. No dejaban de lado la cromática o los símbolos, pero sobre todo su preocupación estaba en la descripción y eliminar de algún modo ese yo constante. Y en el caso de los simbolistas, del simbolismo, como su nombre lo indica, ¿sí? Se hacía uso, los poetas del simbolismo, que ya habían sido pintores, eso, atención por favor, pintores, artistas plásticos, escultores, ¿sí? Utilizaban los símbolos y no buscaban exponer de manera patente, clara, lo que expresaban, sino que sugerían con el poema. Porque si van a utilizar símbolos, entonces nos ahorramos la descripción. Allí hay una parte contraria hacia los parnasianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué había? Bueno, en ese sentido eran distintos a los parnasianos, que sí exponían, soy el cantor de América autóctono y salvaje, ¿no? Ahí está, hay una descripción, o la magnolia también. Y era este tipo de poesía de los parnasianos que era una poesía para mover masas y fue utilizada muy bien eh, por ejemplo, en hechos recordatorios, en celebraciones que tenía que ver con la nación, la identidad. Chocano muchas veces ha sido utilizado. La poesía de Chocano para estos eventos, la patria, el ejército, y no así una poesía simbolista. Imagínense celebrando la nación un 28 de julio, por ejemplo, y tener que escoger algún poema de Gure. No se podría. Porque los simbolistas utilizan símbolos, los efectos sensoriales son más importantes porque ellos no describen, solo sugieren un hecho, una situación, una sensación. Por lo tanto, hablamos de imágenes plásticas que parecieran dinámicas, que tienen movimiento y entonces juegan con las sensaciones,
ver, tocar, caminar, oler y los colores. Esos son los simbolistas. Es decir, que el modernismo en el Perú está expresado principalmente, ojo, en Chocán, que no hemos visto, ¿no? Que tiene, como les digo, versos sonoros también, porque la poesía, tanto de los simbolistas como de los parnasianos, también tenía que ver con el sonido, ¿no? La musicalidad. Eh, y claro, los parnasianos, a pesar de anular ese yo constante que se utilizaban los simbolistas, también expresaba pues una sensibilidad. Eh, y en el caso de Chocano, expresaba esa poesía, pero al mismo tiempo una historia, ¿no? Prehispánica, porque mencionaba a los incas, también la realidad española, en fin. Eh, no viene en el temario y por eso Chocano no está presente, pero recordemos que él es parte del modernismo, ¿sí? Y en el Perú se desarrolla, vamos a decir, entre 1880 y 1914, ¿sí? Eh, ya van a poder averiguar si quieren más sobre Chocano, que tuvo una vida terrible en realidad, un hombre eh, con una personalidad intensa, conflictiva y que era el- muy querido por Leguía. Ustedes que lo han visto hace poco, a Leguía, sí. Este dictador tenía su poeta a la mano, ¿no? Incluso el país se paralizó para colocarle pues parras, laureles a José Santos Chocano cuando regresó, pero se comportó mal y tuvo una muerte muy, muy trágica. Eh, pero siempre estaba amparado por el gobierno de Leguía, principalmente por Leguía. Bien, ahora sí pasemos al posmodernismo. Y aquí están nuestros representantes. José María Eguren, simbolista, ¿sí? Simbolista, poeta simbolista, y Abraham Valdelomar en la narrativa. También escribió poesía, pero ¿por qué es el punto de quiebre? Ambos marcan un hito en la literatura, ¿sí? Bien, entonces, en el caso, si están viendo a ver, ¿qué dice nuestro querido Juan Pablo? Él disparó a alguien y está enterrado a 1 metro cuadrado y de pie. Qué terrible. Sí, sí. Pero por eso les decía, alguna vez les dije que mejor no hablamos de la biografía de los escritores, porque finalmente son de carne y hueso y algunos nos van a decepcionar mucho. Así como a mí casi me enfermo, porque les voy a decir, yo me había puesto la camiseta de Pablo Neruda. Y después cuando supe cositas de su biografía, entonces me sentí muy mal y dije, ¿cómo un hombre puede escribir para el amor comportándose de ese modo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Que yo no puedo entender que la gente se desdobla, que un día eres escritor y al otro día eres la persona, ¿no? La que no, o sea, que, ¿cómo haces? No, no se puede, ¿no? Lo mismo me pasó con Vallejo también, pero en fin, así es, no, no vamos a ver, no vamos a juzgar la vida. Lamentablemente tampoco estoy de acuerdo en desdoblar, pero bueno, eso no es lo que nos van a preguntar. Y sí, mi lira tiene un alma, mi canto, un ideal. Así es, eso es importante, eso sí es importante, Juan Pablo. Eguren no solo pintaba, Eguren también era fotógrafo, ¿correcto? Y Eguren también fue inventor.
Y esto de mi lira tiene un alma, mi canto un ideal, no es de Guren, sino más bien de Chocano. A eso iba, ¿no? La fuerza de los parnasianos estaba en la expresión para el auditorio, para el público. Los simbolistas no podían hacer eso, ¿no? Porque su poesía tenía que ser muy bien interpretada bajo los símbolos que principalmente los poetas insertaban, ¿no? En su poética. Pero bien, vamos entonces al fondo de la cuestión. Ahí está. Ahora, ¿por qué es el posmodernismo? ¿No? ¿Qué es el posmodernismo? Ya había puesto la primera piedra el señor González Prada, viendo por ahí, buscando, hurgando algún material, algunas estrofas en la literatura francesa. Pero este posmodernismo es una época de tránsito, un puente, un pequeño puente. Eso es lo que quiero, por favor, que ustedes siempre recuerden. Este puente, este puente entre el modernismo y la vanguardia. Y la vanguardia que vamos a ver luego, porque no podemos dejar de lado a nuestro poeta universal. Entonces, es posterior al modernismo, pero está como una bisagra, ¿no? Como una bisagra entre el modernismo y la vanguardia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, la poesía entonces fue plenamente modernista. Pero ustedes ya saben, los movimientos cansan, las escuelas se desgastan, ¿no? Sus narrativas, sus moldes, sus modelos. Ya esto lo había planteado un crítico, José Gálvez, en 1915 en su tesis, o sea, faltaba este trabajo de hablar sobre la poesía. Y en su tesis, que se titula Posibilidad de una genuina literatura nacional, ya hablaba de esta fatiga, de este cansancio, de estos moldes. Y también habla este señor crítico de literatura en 1915, dice, ya hay una desorientación, hay un desencanto, mucha repetición, y tal vez era necesaria pues el quiebre, ¿no? Ustedes saben que se derriba un paradigma con otro, pero este paradigma tiene que ser sólido, y aquí viene Gure, y aquí viene Gure, porque la literatura está en crisis. Entonces tiene que nacer este nuevo modelo, enraizar, echar raíces, y se presenta un nuevo discurso, con un nuevo modelo. Eh, por ejemplo, ¿no? Les comento ya más adelante, todos en la región tenían a su novelista, nosotros no, hasta, hasta que se encumbra dentro de la literatura Ciro Alegría. O sea, no teníamos esa representación, ni podíamos hablar de nuestra narrativa, nuestro novelista, ¿sí? Del siglo XX. Entonces aparece la figura de Ciro Alegría y le abre las puertas a los demás novelistas. En este caso, por ejemplo, no había un punto en el que podamos contar, bueno, aquí comienza la poesía contemporánea en el Perú. No había. Por ahí intentos, pero alguien constante, con rasgos y características que fundan una nueva poética, eso no, todavía no se había dado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasamos a José María Egure. Ahí está. Como bien dice Juan Pablo, Eguren, ¿sí? Fue pintor, fue fotógrafo y siempre
sí, siempre tuvo una salud muy precaria. Y por esto fue que eh, vivió un buen tiempo, primero en la hacienda Chuquitanta y luego en Barranco, y siempre muy cuidado por sus hermanas, porque nació así, ¿no? Con una salud bien precaria, siempre muy sensible. Y, y entonces primero tenemos una convivencia en el campo y luego en el mar. Aunque no lo crean, esto es determinante también, sobre todo que se haya dedicado a la pintura, como también los simbolistas franceses lo hicieron. Los poetas malditos antes fueron pintores, ¿no? O en paralelo. Y esto le sucede también a José María Eguren. O sea, un hombre con mucha sensibilidad, muy distinto a Chocano, Chocano muy dado a mostrarse, muy egocéntrico, ególatra, vanidoso, pero José María Eguren siempre muy retraído y no buscaba fama, muy noble, muy humilde. Y algo que me llamó mucho la atención es que para publicar simbólicas da sus poemas antes a Manuel González Prada. Y Manuel González Prada, al leer los poemas, ¿sí? Digamos el machote, ¿no? El borrador, le dice, tienes que publicarlo. Ese hombre que nosotros conocemos en Páginas Libres y Horas de Lucha, tuvo la sensibilidad de reconocer que este libro iba a iniciar la tradición poética en el Perú. Y le dijo, lo publicas porque lo publicas. Y José María Gurden dijo, bueno, es Manuel González Prada, porque lo que ha faltado en este país son los críticos, claro, los críticos, pero gente con sensibilidad. Y recuerden que González Prada ya había estado, ¿no? Mirando la literatura francesa y dice, este es nuestro único poeta simbolista. Porque, ¿qué pasa con Chocano? Chocano también era simbolista y también era parnasiano, más parnasiano, dicen los escritores, porque hacen un balance, ¿no? De todas sus obras, los críticos dicen más parnasiano que simbolista. Pero José María Eguren solo fue simbolista. Puede escribir de otra forma. El momento cumbre que cambia el camino de la tradición poética en el Perú es la publicación de Simbólicas en 1911, gracias a las sabias palabras de Manuel González Prada. Lo único que sucede luego, Canción de las Figuras en 1916, solo afianza. Es como ya tienes prestigio y ahí está, 1916, esto es más de lo bueno de Simbólicas. O sea, debacle, no. Y después vienen los reconocimientos. Lo malo es que se olvidaron. El Cano se olvidó de José María Eguren. Y ahí estaban, ¿no? Los simpatizantes, los seguidores, los pupilos, para recordarnos en el Amauta, en Colónida, de quién era José María Eguren. El momento más importante de la poesía, de la tradición poética en el Perú. De ahí podemos comenzar, ¿no? De ahí, ahora sí, en la cronología, aquí, ya, comenzamos. Profesora, ¿qué está diciendo? Que Chocano no fue importante. En ningún momento he dicho eso. Chocano es una voz, como les digo, es una voz potente, fuerte, sí.
Pero por estos vaivenes, ¿sí? No fijábamos una tradición poética. José María Eguren sí, su obra en Europa y en Estados Unidos, difundida. Como les digo, es un hombre que no buscaba cámaras ni cargos, muy diferente, ¿no? A Chocano. Como les digo, la característica de su poesía, ¿sí? Es simbolista, por eso se llama Simbólicas, este poemario de 1911. ¿Y qué pasa con los simbolistas? No se olvide, el poema no describe, el poema sugiere. Y por eso el poeta utiliza símbolos. Y para que estos símbolos puedan expresarse como si tuviesen movimiento, recuerden el impresionismo del poema, porque el poema no lo dice todo, no lo dice todo. Entonces voy a utilizar colores, movimiento, efectos sensoriales, ahí está el cromatismo y musicalidad. Simbolismo, efecto sensorial, musicalidad, sonido, ese es el efecto sensorial, ¿no? Y color. Miren ustedes aquí lo que tiene. No, yo no hubiese colocado esto. A ver. Bueno, esto un poco para mostrarles esto del color, ¿no? Los Reyes Rojos, ya desde el título, eh, miren ustedes, la aurora, rojo, oro, bosque, purpurinos cerros, vibra su ceño, vibra, movimiento. Voy a utilizar términos que me expresen movimiento, movimiento, movimiento. Y eso es una imagen plástica. Hay que darle plasticidad. Muy difícil. Claro, usted dirá muy difícil, pero ¿cómo se plasma eso, por ejemplo, en las pinturas? Ah, el juego de los colores, las líneas, las curvas. Bueno, y aquí voy a utilizar términos términos que se asemejen a los sentidos, que me den esa expresión, esa idea. Viene la noche. ¿Cómo viene? Viene. Ahora, como todo es una simbología, entonces no se trata de los Reyes Rojos. Este es otro. Desde la aurora a la noche. ¿De qué está hablando? Parece que la vida es un combate. Parece que la vida es una batalla. Parece que la vida es tener que sortear avatares, así como la Odisea, la vida es un viaje, ¿no? Lo mismo aquí, cada día es una lucha constante, es lo que le toca a los hombres. Cuando digo hombres, estamos incluidas las mujeres, ¿no? Por ejemplo, aquí, la niña de la lámpara azul, pero este es de la canción de las figuras, este es de simbólicas. Igual, en Canción de las Figuras, por ejemplo, seguíamos con este tema. Otra vez, musicalidad, musicalidad, color, nebuloso, destelloso. Estambul, azul. Insinúa, garúa. Brilla, maravilla. Melodiosa, milagrosa. Abedul, azul. Tan, 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 tan. Dulzura, criatura. Matutino, camino. Derroche, noche, tula, azul. Tan, tan, tan. El poema el poema es como ¿cómo se dice los que pueden leer estos pentagramas, ¿no? ¿Como una canción? Exacto. La poesía es canción, sí. Y y eso es lo que hacían los simbolistas. Ahora, a eso le sumamos que la niña de la lámpara azul
No es la niña de la lámpara azul. ¿Por qué? Porque los simbolistas no te cuentan, los simbolistas no describen, los simbolistas sugieren. En el pasadizo nebuloso, Sora, nebuloso, también tiene que ver, ¿no? Con este efecto sensorial nebuloso, no veo nada. Cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso. Eso es color, sí. La niña de la lámpara azul. ¿Qué cosa es la niña de la lámpara azul? Ágil, risueña, se insinúa y su llama seductora brilla. Otra vez, color. Tiembla en su cabello la garúa. O sea, todo debe tener movimiento. Tiembla en su cabello la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil. Voy pensando, ¿cuál es esa voz? Fresco aroma de abedul. La niña de la lámpara azul. Cálidos ojos, besos de amor. Celeste, otra vez el color. Color, efecto sensorial. Color, efecto sensorial. Miren aquí cómo le da movimiento. La encantación en un derroche, yeda, leda, vaporoso tul, como se está moviendo, ¿no? Porque el hablante no logra llegar a ver a esa niña de la lámpara azul y me guía a través de la noche. La niña de la lámpara azul parece que está lejos. Ve su perfil, pero no. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es? ¿Qué creen que es la niña de la lámpara azul? No me digan es una niña, no. Un ser ¿Qué de es? luz, como un Puede guía. ser, ojo que me dices lo mismo de aquí y ellos no te cuentan la historia, los simbolistas sugieren. Azul, azul. ¿La luna? ¿Ah? Tranquilos, no se estresen, no se estresen, no se estresen. Cuando dice un ser de luz, porque tiene una lámpara, ¿qué cosa es la luz? ¿Qué cosa es la lámpara? ¿Qué cosa vendría a ser una lámpara? La luz. Siempre, ¿qué cosa es la luz? ¿Qué expresa la luz? En cualquier momento, en cualquier literatura, ¿qué expresa la luz? Profesora, ¿se refiere a una mujer? No, porque ahí dice la niña de la lámpara azul. Pero, ¿qué es la lámpara? La luz, ¿qué es la luz? En Lo que toda lo la... guía, ¿Cuál? lo que lo guía, la Pero ¿por qué salida, lo guía? ¿Por qué alguien te puede guiar? como si fuera la salida Claro, o el pero a ver, camino, dime, ese que es tu guía, tu sensei, ¿por qué es tu guía, tu sensei? A ver, dime, ¿por qué? Porque brilla. ¿Por el conocimiento? Porque brilla. ¿Y por qué brilla? ¿Para lograr tomar buenas decisiones? ¿Cuándo tomas buenas decisiones? La culpa de todo esto lo tiene Bad Bunny. Yo estoy así, voy a sacar una tesis sobre eso. La luz, la lámpara. Y me dicen porque es guía, pero es lo que está ahí. Pero ¿por qué puede ser alguien guía? Porque sabe, la luz es saber. La luz es saber. Y es la luz azul de la lámpara azul, la niña de la lámpara azul. Y azul, ¿sí? Es el color de los... les voy a copiar ahora esto que está mejor.
Me gusta. Está en la separata, ustedes lo tienen en la separata. Muy bien, Kevin, me parece perfecto. Lo que te pierdes porque todos bailan con el señor Conejo Malo. A ver, ¿dónde está? No se puede. En la separata ustedes tienen el Duque, el poema El Duque. Miren la musicalidad, color. Hoy se casa el Duque Nuez. Viene el chantre, viene el juez. O sea, viene el cura, viene el juez. Y con pendones escarlata viene, ¿no? Ahí le da movimiento, porque tú tienes que escoger, ¿no? Tú te metes en la mente de Ure, ojalá pudiera. Entonces, allá, viene, a movimiento, le quiere dar movimiento. Con pendones escarlata. Florida cabalgata, como si fueran, ¿no? De la época medieval ahí, porque se casa el Duque Nuez. ¿Cómo que es el Duque Nuez? ¿Qué está pasando? Profesor, aquí yo veo que está con mayúscula, Duque Nuez, o sea, su nombre no es. A la 1, a las 2, a las 10, y se casa el Duque Primor con la hija de Clavo de Olor. Duque Nuez, y se va a casar con la hija de Clavo de Olor. Allí están con pieles de bisonte los caballos del lobo del monte, bisonte monte, y con ceño triunfante, Galo cetrino, Rodolfo montante. Galo, puede ser de Galia, ¿no? De esta zona, una región de Europa antigua. Cetrino, un color verdoso, amarillento. Y en la capilla está la bella, mas no ha venido el duque tras ella. Los magnates postradores, aduladores, dan sus gestos, sus gestos, sus gestos. Y la turba melenuda estornuda, estornuda, estornuda. Otra vez, ese movimiento. Estornuda, estornuda. Y a los pórticos y a los espacios mira la novia con ardor. Estos efectos sensoriales, la mirada con ardor. Son sus ojos dos topacios de brillor. Miren cómo, efecto sensorial, olor. Y hacen fieros ademanes. No, hacen ademanes, no, fieros ademanes. Nobles rojos como alacranes. Concentrando sus resuellos. Cuando respiras, pero lo haces con ruido, ¿no? Grita el más hercúleo de ellos, el más fuerte. Ya te imaginas. No dice el más fuerte, sino el más hercúleo. Entonces uno se imagina, ¿no? ¿Quién al gran duque entretiene? Porque está dejando a la novia. Ya el gran cortejo se irrita, los invitados, pero el duque no viene. Se lo ha comido Paquita. Mi pregunta es, ¿se lo ha comido Paquita? ¿Qué cosa era el duque Nuez? ¿Qué cosa era el duque Primor? ¿Quién era la hija de Clavo de Olor? Digan ustedes. Profesor, ¿está hablando de preparar un alimento o algo así como un arroz con leche y que se lo come? ¿Sí? Se lo ¿No? ha comido Paquita. Entonces era un juego, ¿no? Con galletas, con galletas. Habla de comida, ¿verdad, profesora? Claro, claro. No está hablando de un matrimonio en sí, pero ¿qué hacían los niños? Los niños, oye, esto no es literatura infantil, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque si fuera literatura infantil, al niño le da un soponcio leyendo esto. No es literatura infantil y por mucho tiempo se creyó que era literatura infantil, es más, tejieron leyendas en torno a, a José María Eguren. Esto es poesía del simbolismo. Sugiere, no lo que usted ve aquí. Por eso, el poema sugiere. Y como se da cuenta, estos mundos que representan los simbolistas, ¿sí? No están o no están en la realidad del lector.
los duques, por ahí aparecen hadas. Pero al final, ¿cómo termina? Te da una pista. Se lo ha comido Paquita. Es una galleta. Una galletita. O sea, el duque nuez era una galleta. La hija de Clavo de Olor es otra galleta. Los nobles rojos como alacranes son otras galletas. ¿Ven? ¿Quién es la niña de la lámpara azul? ¿Quién podría ser la niña de la lámpara azul? Tiene una lámpara, la lámpara es saber, azul, poesía. La niña de la lámpara azul es la poesía. Podría ser la poesía. ¿Y qué cosa expresa el poema? El hecho creador del poeta. Qué difícil es crear un poema. Porque la poesía está ahí, en el pasadizo, ¿no? Pero todavía el camino es nebuloso y no logra cuajar la imagen. ¿Sí? Ese segure. Ese segure. Ahora, si a usted le viene en el examen alguna estrofa de Guren, lo que usted tiene que hacer es concentrarse en las características de la poesía. ¿Cómo se va a concentrar? Musicalidad, color, imágenes sensoriales, sonido. Esas 4 cosas. Imágenes sensoriales que son efectistas, y los simbolistas eran muy efectistas. Efectos, impresión. Ahí está. Y por eso utilizaban, sí, términos que te den movimiento, dinámica. Sí. También lo hace, este efectismo, también lo tiene Chocano, ojo, también lo tiene Chocano. Pero los parnasianos describen el hecho, describen la situación. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar luego, si hay tiempo, el poema Soy el cantor de América o La Magnolia de Chocano para que ustedes vean que allí pues no hay, allí se muestra tal cual, ¿sí? Se describe y no hay por qué sugerir, se dice simplemente. Tiene su belleza también, por supuesto. Vamos al movimiento Colónida. Miren ustedes quiénes integraban este movimiento y por qué es importante. ¿Por qué es importante el movimiento Colónida? Este movimiento surge y tenemos a los escritores todavía modernistas a comienzos del siglo XX y también tenemos a los postmodernistas, o sea que está en paralelo, coexiste con ellos, con los modernistas, con los postmodernistas. Y además, cuando nos damos cuenta que el movimiento ya está presente, porque surge también con las revistas, Contemporáneos y Cultura, son 2 revistas en las que estos adeptos al movimiento Colónida comienzan a publicar. Pero todo movimiento debe tener un líder. Y entonces, ¿quién afianza la aparición de los colónidas? Es Abraham Valdelomar. Y Abraham Valdelomar funda la revista ya Colónida en 1916. ¿Y a quiénes llama? A todos estos escritores que de algún modo han venido de provincia, algunos son provincianos, y miren, esto es, ¿quiénes eran los críticos de la época? ¿Quiénes creaban el canon? Porque hay un canon, ¿no? Alguien que ordena Regimiento. y dice, esto así es, la aristocracia, la casta literaria, era una élite. ¿Y dónde se ubicaban estos escritores que vienen de provincia? Vienen de la provincia y también tienen algo que decir y mostrar. No estaban dentro del canon. Estaban. Y Abraham Valdelomar dice que hay una revista, Vengamore, Hidalgo, Mariate, Gibson, congregamos, ¿sí? A estos escritores, pero además van a poder mostrar, o sea, su narrativa, cuáles son sus principios. Y tiene que ser algo diferente a lo que
a lo que fijaban estas castas, estas élites. Bien. No dejaron de lado la belleza formal, la imagen era algo que utilizaron, el color, pero sobre todo rompen con el esquema de estas élites, ¿no? De estos críticos, cuando insertan la vida provinciana en sus textos, cuando hablan de modo muy sencillo y cuando aplican la ternura. O sea, que no lo crean, porque Abraham Valdelomar tenía también una personalidad muy difícil, pero lo que hacen es hablar con ternura, y Abraham Valdelomar es ese momento en la literatura. El momento de sencillez, porque así tenía que hablar de su vida provinciana. Y eso es lo que toma Vallejo también. O sea, dicho sea de paso, Vallejo logra entrevistar así como que en algún momento fue como una estrella, ¿no? De rock, Eguren, y Vallejo, muy jovencito, lo entrevista. Y ahí es donde le comenta quién lo impulsó a publicar Simbólicas en 1911. Pero Abraham Valdelomar también fue un poquito el padre, ustedes van a ver más adelante, de Vallejo, con esta inserción de la mirada tierna, de la expresión tierna, la expresión sencilla, y siempre, siempre destacando esta vida provinciana. Entonces, este tipo de escritores estamos presentes, tenemos algo que decir, allí está nuestra revista, sí, y vamos a crear. Y así abrimos paso a otro punto de la literatura. Voy a correr aquí. Aquí está. Aquí está Abraham Valdelomar, ¿sí? Les digo, es una mirada provinciana. Él fue el líder, ya lo dije, y ahí están los cuentos. Me imagino que han leído El vuelo de los cóndores y incluso han tenido mucha nostalgia, han querido llorar, Los ojos de Judas. Es un momento cálido en la literatura peruana. Y ahí está el Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo. Eh, Ahora les voy a enviar también un poema que es fundamental, porque si tú vas a hablar de modo sencillo, también tus términos deben ser sencillos. O sea, cuando lees a Vallejo, y Vallejo está ahí, que lucha, ¿no? Porque no quiere dejar de ser modernista, ¿no? En su primera etapa, pero ya empieza en Los Heraldos Negros a tomar otros términos también muy sencillos. El horno. Y la gente leía y decía, ¿qué le pasa? O sea, horno. Eso le viene de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar tiene que insertar la mesa, la sonrisa de mamá, el gallinero, ¿sí? La granjita, todo eso. Todo eso. Pero no va a hablar pues de palacios, y voy a hablar de mi vida íntima, de mi infancia. Si yo voy a evocar escenas familiares, pues no voy a hablar de pilares, de columnas, sí, de las hadas, no, pues, porque mi ambiente es otro. Yo me forjé mi vida de la infancia, sobre todo eso fue lo que más prevaleció en Abraham Valdelomar. Se da en la provincia, en la aldea, sí, en un ambiente rural, y hay un léxico para explicar todos esos espacios que están vinculados, en el caso de Valdelomar, en el caso están vinculados a Ica, al mar, a la campiña de Pisco.
Entonces mi lenguaje cambia. ¿Pero qué estoy haciendo? Otra vez lo que les digo, estás derribando paradigmas. Estás derribando paradigmas porque acabas de incluir, y ojo la crítica, ¿no? Recuerden esta élite que te impone reglas, acaba de leer Gallinero, ¿sí? Y están sacando su abanico y dicen, no es posible, no es posible. Vamos al Caballero Carmelo, para que ustedes puedan observar. Alison, ¿lloraste? Yo te pregunto eso y no es broma, porque así es. Muy bien, Juan Pablo, sí. Ese justo iba a buscar ese poema. Ese poema es fundamental. Miren, ¿qué es lo provinciano? Recordar al familiar difunto. Abraham Valdelomar lo hace y después Vallejo, claro, en literatura vale copiar y superar. Lo supera también, por supuesto. Por supuesto. Entonces vamos con el Caballero Carmelo. Sí, Kevin, la última parte. Yo les he enviado ahora eh, para que ustedes puedan leerlo, sí, y lo tengan también. ¿Qué pasa con el Caballero Carmelo? Ya, el argumento. Miren, el Caballero Carmelo, sí, sí, es terrible. Es terrible porque ¿quiénes son los testigos de la muerte? No, los niños, eso es lo más, eso te toca. Los niños recuerden. Miren, este, este, ¿ustedes han tenido mascotas? Es que ustedes se tienen que colocar en la inspiración. Han tenido mascotas que han querido, porque uno quiere a sus mascotas, y se les ha muerto alguna mascota y han sufrido. ¿Cómo es un niño cuando sufre por una mascota? No tiene su reemplazo y siempre tienes la esperanza de que esa mascota se va a recuperar, ¿no? Así es, así es. Este cuentito está narrado en primera persona y aunque, Kevin, yo tengo dos traviesas. Este cuento está narrado en primera persona con un lenguaje tierno, conmovedor, y está ambientado en un entorno, como ya les dije, provinciano, rural, y que narra la historia de un gallo de pelea. Pero la forma, ¿qué nos dijo Juan Pablo? La forma como lo describe, parece que el gallo, que ya está viejo, ¿no? Que ya está viejo, parece que el gallo fuera un caballero, pero lo llaman por eso el caballero Carmelo. Díganme ustedes, ay, Kevin, no te pongas triste, por favor. Yo entiendo, Marcia. A ver, díganme, ¿qué valores tiene un caballero? Un caballero es digno, tiene honra. Lo mismo le pasa al gallo Abertura. Carmelo. Así es. Lo mismo le pasa al caballero Carmelo. Y después de mucho tiempo, porque tenía pues una vasta historia, era conocido, se debe enfrentar a un gallito joven, que se llamaba el ajiseco, le decían el ajiseco. Y el ajiseco, como Bran Valdelomar lo está representando como si fuera un caballero, ¿cómo tiene que ser el enemigo, el retador? Debe tener todos los antivalores. Era prepotente, soberbio y creo que era medio tramposo también, ¿no? Lo de entender.
Entonces se van a enfrentar, justo un 28 de julio, se enfrentan, pero el Carmelo va a sacar fuerzas, porque eso es lo que hace un caballero. Y le gana, pero queda gravemente herido, ¿no? ¿Recuerdan? Y lo peor para estas criaturas, para estos niños, para el narrador y su hermanita, es que el Carmelo desfallece, 2 días me parece que está así esperando la muerte. Ellos están consternados. Ese es el tema central. Lo secundario es esta vida familiar, ¿no? Del protagonista, narrador. Miren, cuando Carmelo llega, había otro gallo, pero como la figura del gallo Carmelo tiene que preponderar, miren los nombres. ¿Cómo se llamaba el gallo que tenían allí, que era un buscapleitos, pero cobardón y que lo querían meter a la olla? ¿Qué pasa cuando tienes una granja y los niños que dicen, mamá, no lo mates, ¿no? Se llamaba este gallo, se llamaba el pelado. ¿Qué más nos cuentan como secundario? La vida de los pescadores, pues en la aldea. Eso. Entonces hay que separar, hay que separar. Este cuento es uno de los mejores y está dividido en 6 secciones. Si ustedes pueden analizar allí lo que les he enviado, van a ver capítulos cortos, ¿ya? Capítulos cortos. Miren esta parte, no me digan que han colocado. Antes le voy a decir que no se me vaya esto porque esto no está aquí ni en la separata. Miren, cronológicamente este cuentito no tiene saltos, es lineal. Y tiene la clásica secuencia de los cuentos que nos gustan, ¿no? Porque tiene inicio, desarrollo, el clímax y el desenlace. El inicio, ¿cómo está marcado? Con la llegada del Carmelo. El desarrollo, con la descripción de todo el entorno, ¿no? De todo el entorno, cómo es San Andrés y los pescadores y los preparativos. Ahí está el desarrollo, los preparativos de la pelea entre el caballero Carmelo y el ajiseco. ¿Dónde viene el clímax? O sea, el punto, ¿no? La cima de ese cuento en la pelea. En la pelea. Carmelo y el ajiseco, y viene el triunfo de Carmelo. El triunfo de Carmelo. ¿Y cuál es el desenlace? La muerte de Carmelo. Pero la muerte, ¿por qué nos toca tanto? Porque es en el seno de la familia. No muere en el Coliseo, sino en el seno de la familia cuando los niños lo miran y dicen, no, Carmelo, no, no te vayas, ¿no? ¿Y qué dice? Jadeantes se detuvieron un segundo, un hilo de sangre corría por la pierna del Carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzáronse nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. Imagínense. Nació entonces en medio del dolor de la caída todo el coraje de los gallos del Cauca. Incorporado el Carmelo como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Eso como un verdadero caballero, como un héroe que se sobrepone, ¿no? Eso es. Y como les digo, o sea, uno llora porque ve al Carmelo que después de 2 días, donde los niños someten pues a cuidados a esta mascota, porque el caballero Carmelo, ¿cuándo un animal se convierte en una mascota? Cuando lo quieres, ¿verdad? Cuando lo quieres, ya es tu mascota. O sea, es el caballero Carmelo, pero era la mascota del niño, del narrador protagonista, el favorito. Pero todo eso, todos esos cuidados, en la mirada del niño va a ser en vano, ¿no? Y muere, pero cuando muere, qué pena que no han colocado aquí, cuando da su último canto. Y como todo caballero, por eso les digo, como todo caballero, a la ventana, a mirar, y da su último canto y muere.
muere de pie, como los caballeros. Miren, ¿por qué es importante este cuento? Primero porque yo no sé, y ustedes buscarán antes, si había un cuento dedicado a algún animal. O sea, tú si quieres ingresar a la historia, tú tienes que hacer algo diferente. Y él ya había hecho algo diferente, Valdelomar. Le había impregnado ternura, la vida provinciana, los elementos más íntimos de su infancia a los relatos. Pero ¿por qué no hablo de un animal? ¿Por qué no le doy atributos humanos? Por eso digo, ¡qué genio! Porque el caballero Carmelo, el gallo Carmelo, tiene virtudes humanas. Tiene arrojo, tiene valentía. Y ustedes van a encontrar epítetos, porque los niños dicen, es hidalgo, amigo íntimo, héroe, paladín, le dicen. Es el caballero medieval. Entonces, grande Valdelomar, porque escogió un animal para que sea el paradigma. O sea, yo quiero que este animal posea todos los valores. O sea, un emblema de una conducta que desearía que tenga un humano, ¿no? Y eso es lo complicado para el ojo de los críticos. Pero al final se rindieron, pues no había forma, era indudable. Qué sano, qué hermoso el hogar provinciano, el campo, el mar. Y qué arrogante Ajiseco, qué ruin es Ajiseco. No es fino, no es distinguido, no tiene alcurnia, no tiene dignidad como el caballero Carmelo. Ahí está, cuando vence Carmelo a Ajiseco, no está venciendo el gallo al otro gallo, no, que triunfa la nobleza, la caballerosidad. Eso es. Jóvenes, antes que me emocione, por favor, las claves son las 12:03. No sé a qué hora terminaba, mil disculpas. Claro, murió de pie como un caballero y desfalleció. Sí, lo más triste es que tienes 2 días de agonía, ¿no? 2 días de agonía. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Nuevamente, vamos avanzando, vamos avanzando. No, menos mal no les leí la última parte del Carmelo porque se me hace aquí un nudo en la garganta. Así que cuídense mucho, no se estresen y lean pues, lean el Carmelo. ¿Ya les he enviado aquí? Sí, sí les envié tempranito. Muchas gracias. Cuídense, cuídense. Nos vemos.